un gran invitado que se llama Juan Esteban Zuluaga. Hola, ¿cómo están? Y bueno, hoy vamos a hablar de temas muy importantes, pero mientras que llegan las personas, pues vamos a darnos un espacio para que todos se vayan conectando, para poder interactuar en esto que va a ser el encuentro de hoy, que va a ser sobre la coherencia del corazón. Sobre la inteligencia del corazón, es algo súper interesante. Y para no ir avanzando demasiado, simplemente decir que esto es algo que existe desde mediados de 1800. Entonces, es un tema súper interesante. Esto refuerza mucho toda la información espiritual que existe y que ha existido siempre en el mundo. Los antiguos, ¿no? De la India, los antiguos indígenas incluso, saben esto perfectamente desde su aspecto más intuitivo. Y nosotros el día de hoy vamos a verlo confirmado desde la ciencia. Entonces, va a ser muy interesante. Ustedes ya saben que yo dicto talleres especializados en el corazón, tanto desde el aspecto científico como desde el aspecto espiritual. Cómo entrar al corazón, cómo dejarnos llevar por su intuición, cómo utilizar el corazón para mejorar nuestro bienestar físico. Y bueno, hoy vamos a hablar de uno de esos pequeños aspectos, como el 1% de todo lo que hace el corazón y todos los misterios que tiene. Así que los invitamos, sigan entrando los que hagan falta y aquí vamos a empezar en poco tiempo. Claro que sí, mientras tanto vamos a irle dando la bienvenida aquí los tengo, a Paula Lombana. Hola Paulita, buenas noches, bienvenida. Paulita nos está viendo desde Brasil. Qué rico desde Brasil tener personas que nos están viendo. Tenemos a Dianita Marino. Hola Dianita, buenas noches. Qué rico tenerte en este espacio. Y también tenemos a Constanza, a Natalia Ortiz. Qué rico verlos. Les quiero contar algo aquí entre nosotros, a Judy también. Judy, qué rico verte, qué rico estar en este espacio juntas. Les quiero compartir algo que bueno, ya muchos sospechan, pero pocos saben. Y es que estamos compartiendo pantalla, pues porque obviamente somos esposos, somos pareja. Y hoy es nuestro primer Facebook Live. Por fin logré convencer a Juan de decirle, bueno, espérate nomás, no más vamos a solo entrevistar, sino tú también con todo lo que sabes, porque es un gran facilitador y tiene una gran información que debe ser entregada al mundo, pues vamos a hacer. Entonces, hay con besitos, con mimos, se dejó convencer y bueno, acá lo tenemos, entonces yo estoy súper emocionada, fan número 1 acá de Juan Esteban. No, y lo otro es que justamente ahorita en épocas de cuarentena pues se hace aún más evidente y más necesario el contacto auditivo en este caso, ¿no? Porque antes, antes estaba el contacto físico con el facilitador, ahora el contacto físico es verlo en vivo, ¿no? Como, bueno, escucharlo, cómo se mueve, cómo me cayó gordo, me cayó flaco, me gustó, todo eso. Entonces, esta es la forma en la que se interactúa con el facilitador y también se recibe información ahorita que pues todo está por internet, todo se mueve por internet y bueno, aprovechar. Bueno, Juan, yo siento que honrando el tiempo y la puntualidad de las personas que nos están viendo, podemos empezar. Y yo quiero que empecemos con una pregunta clave aquí. Y bueno, ¿qué es eso de la inteligencia del corazón, Juan? Cuéntanos. Bueno, empezamos con lo fuerte. Muy bien, veamos el plato fuerte de una vez. No, resulta que no es casualidad el título, la inteligencia del corazón, no solamente porque desde toda la vida las madres, los ancestros, los abuelos siempre nos han dicho, ¿no? Eh, por ejemplo, con palabras como la corazonada, ¿no? Cuando tenemos corazonadas, Sí. las corazonadas, ¿qué son las corazonadas en sí mismo? La corazonada es como si el corazón sirviera para algo, ¿no? Tuve una corazonada, estamos hablando del corazón. Y el pensar desde el corazón, me duele el corazón y un montón de referencias en nuestro léxico hacia el corazón de diferentes maneras. Okay. Eh,
Desde siempre, desde nuestro corazón, justamente en nuestra intuición hemos sabido que el corazón en lo más profundo es mucho más de lo que aparentemente la ciencia nos había dicho a la fecha, ¿no? La ciencia hasta hace algunos años, más o menos hasta unos 50 años, se consideraba que el corazón no era más que, obviamente, la bomba en el centro de nuestro pecho que llevaba sangre a todas partes, ¿no? Y que sin esa bomba, pues nos morimos. Y de ahí ya, corte y cierre. Pero resulta que en los últimos 50 años, de hecho un poco más, eh, ha empezado, ha aparecido un grupo de especialistas realmente eh, que empezaron a investigar un poco más sobre los efectos del corazón y su influencia, ¿no? Y esto empezó a suceder, o estas inquietudes empezaron a surgir para sorpresa de muchos, y la mía también cuando empecé a estudiar esta información, desde más o menos mediados de 1800, 1870, 1880, en donde fisiólogos, especialistas en el cuerpo humano, empezaron a investigar el comportamiento de las respuestas del sistema nervioso a los demás órganos. Y encontraron, curiosamente, que el corazón, por alguna razón, no respondía de la manera convencional a los estímulos cerebrales como lo hacen los otros órganos del cuerpo. O sea, es como si el corazón, por alguna razón, no sé, tuviera un cortocircuito o recibía la información, pero literalmente no se le daba la gana de responderle al corazón. Había algo ahí, ¿no? El corazón, por alguna razón, no estaba haciendo lo que debería hacer, según lo que la fisiología en su época decía, que el cerebro es el que manda y todos los demás tienen que obedecer. El corazón no obedecía. Dijeron, oiga, eso está como raro, ¿por qué el corazón no obedece, no? Porque el corazón es tan rebelde. Empezaron a investigar un poco más, a hacer estudios celulares y todo esto, y encontraron algo que al día de hoy debería haber marcado la historia de la medicina, pero que desafortunadamente no se le dio importancia, probablemente pues por intereses económicos o quién sabe qué más cosas en el mundo de la medicina. Se encontró que dentro del corazón aparecieron células que únicamente son propias del cerebro, ¿saben? Hay millones de tipos de células. Las células del cerebro no son las mismas células que hay en el hígado, no son el mismo tipo de células que hay en los hombros, en los tejidos, en los músculos, en la piel. Las células del cerebro también son llamadas las neuronas, todos lo sabemos, la mayoría, pero esas neuronas solamente se encontraban en el cerebro hasta la fecha, pero por alguna razón aparecieron también dentro de nuestro corazón. O sea, que lo que tú nos estás queriendo decir es que a partir de esos estudios que han venido realizando, se han dado cuenta que en el corazón hay como una conexión o una entramada de conexiones neurológicas, pero en el corazón. Más que una conexión, es mucho más que eso. Okay. De hecho, lo que realmente se encontró fue literalmente un cerebro, un segundo cerebro dentro de nuestro corazón. Un cerebro conformado aproximadamente por 40.000 células neuronales. Un pequeño cerebro, lo suficientemente grande, según dice la ciencia, lo suficientemente grande para equipararse a un cerebro en la cabeza y las funciones del cerebro en la cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Miren esto. No es simplemente que haya aparecido una célula ahí, un montón de células ahí en el cerebro, en el corazón, sino que lo más interesante de esto es que con el tiempo se ha ido comprobando que el cerebro del corazón, el cerebro que tenemos acá en nuestro corazón, tiene la capacidad, por ejemplo, la capacidad de aprender de manera independiente al cerebro. Tiene la capacidad de recordar de manera independiente al cerebro. Tiene la capacidad de percibir los 5 sentidos de manera independiente al cerebro de la cabeza y tiene la capacidad de tomar decisiones y sentir de manera totalmente independiente al cerebro de la cabeza. Todo eso sucede en nuestro corazón y siempre ha sucedido. Y solamente, realmente, hasta finales de 1800, uno que otro científico lo encontró y es la fecha actualmente en la que la gran mayoría de la humanidad lo desconoce.
Tenemos dos lugares en nuestro cuerpo, desde donde percibimos, aprendemos, recordamos, tomamos decisiones y sentimos de maneras totalmente diferentes y totalmente independientes. Una cosa es lo que siente el corazón y otra cosa es lo que puede estar sintiendo el cerebro. Una cosa es lo que está percibiendo el corazón y otra cosa es lo que puede estar percibiendo el cerebro. Por eso en muchas ocasiones, de hecho la famosa canción que dice, me grita el corazón, pero me dice la conciencia, ¿saben? Entonces hay como una especie de desconexión hasta cierto punto o conexión dependiendo de diferentes circunstancias, situaciones que se las iré contando más adelante. Pero a lo que quiero llegar es que a partir de la fecha debemos entender que realmente ya, de hecho ya ni siquiera hay dos cerebros, hay tres cerebros en nuestro cuerpo. Tres centros neuronales importantes. El cerebro craneal, el cerebro cardial y el cerebro ubicado en los intestinos. En nuestros intestinos hay otro cerebro, ese todavía se está estudiando. Por lo menos ya hay más avance de estudio del corazón y ese es el que les vamos a hablar. Bueno, yo antes de que sigas, yo quiero darle la bienvenida a otras personas que se han unido a nuestro espacio y que siento importante compartir con todos. Claro que sí. Quiero darle la bienvenida a Luisa Serrano, Miguel Ángel Vaquero, Cristina Echeverry, Francisco Alejandro, Rubio Margalindo, Adriana Bermúdez, Guerrero Maximiliano, Marcela Zambrano, Lady Santana, Jaime Pinzón, Karen Fajardo, Sergio León Acevedo, Ale Castillo, Merian Rojano y Gustavo Char. Y a todos bienvenidos y la invitación es que esto está supremamente importante porque, a ver, que tú me estés diciendo que el corazón tiene más de 40.000 neuronas o células neuronales, sí, correcto. ¿Cierto? Esto me parece increíble y muy revolucionario porque siempre se nos ha enseñado como piensa siempre antes de hablar, ¿no? Y uno usa la cabeza, piense antes de hablar. Pero ahora lo que tú nos estás invitando es piense con el corazón. Y yo siento que esto es importante resaltarlo para que las personas que nos empiezan a ver empiecen a hacer preguntas para que, ya que tenemos al experto, no solo nos enseñe hoy una técnica de cómo puedo llevar a mi corazón a una coherencia, que se trata del método Harman, sino también que nos cuentes ahorita qué es el método Harman y por qué está siendo en este momento tan revolucionario y tan necesario, no solo en épocas de pandemia. El corazón va a existir con o sin pandemia, ¿sí? Pero ¿por qué es tan importante en esta nueva era que estamos desarrollando que podamos crear realidades desde el corazón? Porque supongo, no sé, tú, si soy ignorante, tú me corregirás, que crear una realidad desde la cabeza, desde el cerebro de la cabeza, es muy distinto crearla desde el estado del corazón. Correcto. Y de hecho, como ya acabamos de mencionar, ya introdujimos el tema, si mi corazón percibe de manera independiente al cerebro de la cabeza, yo puedo con mi corazón cambiar la manera como percibo mi realidad. Okay. Ojo con eso. Porque originalmente siempre se ha creído que toda la percepción llega a través del cerebro, los ojos y todo esto. Pero ahorita ha aparecido información científica muy importante que dice que, de hecho, el primero que recibe la información, ojo, el primero que recibe la información de la percepción, por ejemplo, de los ojos, es el corazón antes que el mismo cerebro. Entonces, ojo, hay como una línea de información. Primero la información por donde sea que llegue, oídos, visión, olfato, gusto. Se creía que llegaba primero acá, no. De hecho, llega primero al corazón. Y después, en milésimas de segundo, regresa al cerebro. Y es donde, en teoría o aparentemente, se hace consciente, ¿saben? Y es esas personas que han desarrollado esa conexión un poco más profunda con su corazón, a las que llamamos más intuitivas, pueden llegar a percibir cosas que suceden o pueden llegar a suceder en el futuro mucho tiempo antes de que suceda. O sea que el corazón es un viajero del tiempo. Digamos que más que un viajero del tiempo, él está conectado con el pasado, el presente y el futuro.
al mismo tiempo. Okay. Y de hecho, sin irnos demasiado a lo espiritual, la ciencia ha llegado a comprobar científicamente que el corazón obtiene información de eventos futuros relevantes. Ojo, no saben cómo, pero ya se hizo un experimento muy interesante que lo comprueba. Mi corazón, tu corazón, tiene la capacidad de avisarte y percibir información que es importante para ti que va a suceder en el futuro. Muy bien, no todos los eventos, pero sí cosas que realmente van a ser importantes, te las avisa. Y solo aquellas personas que han desarrollado su intuición o una intuición más desarrollada a través de estados de coherencia, que lo veremos más adelante, son realmente capaces de captar esa información que todo el tiempo está recibiendo nuestro cuerpo. Como por ejemplo las mamás. Por supuesto. Esto nos lleva a un tema muy lindo y es la intuición específicamente hablando. Desde el método Harmat, que es un poco de donde viene esta información, y a propósito el método Harmat es un compendio de herramientas creadas por un instituto que tiene más de 30 años de antigüedad, que es uno de los pocos que se tomó en serio el descubrimiento de que hay un cerebro en el corazón. Dijeron, oiga, eso realmente es importantísimo. Y empezaron a investigar sobre el corazón un grupo de científicos y han llegado a unos descubrimientos tan extraordinarios que los han llevado a crear unas herramientas, unas técnicas que les permiten a las personas que las usan mejorar su salud, mejorar su capacidad mental, mejorar su sistema inmunológico. Y, oiga, no son técnicas complicadísimas, ¿no? No es una técnica de meditación con 30 tipos de visualización y nada de esas cosas, no, en absoluto. Simplemente requiere respiración, atención y manejo de emociones. Nada más, es algo que ya hacemos todos los seres humanos y podemos hacerlo sin ningún problema. Y esas herramientas tienen comprobaciones científicas, tienen mediciones de efectos que generan el cuerpo, en cuánto tiempo, de qué manera afecta tu sistema hormonal, afecta tu sistema nervioso, afecta tu corazón, incluso afecta tu campo electromagnético. Hay muchísimos temas preciosos que podemos ir conversando, pero bueno, me preguntaste la intuición, es que aquí esto es tan lindo que yo me explayo. Pero bueno, el tema intuitivo de las madres es real, es totalmente real y científicamente ya ha sido comprobado. Resulta que desde la perspectiva científica, desde el método Harmat, la intuición obtiene la información, por así decirlo, desde tres lugares diferentes. El primero de ellos es conocido como el conocimiento implícito, que es aquella información que has estudiado, has recibido, has leído o simplemente has captado de tu entorno de manera inconsciente. Muy bien. Que son, por ejemplo, aquellos negociantes, ¿no? De divisas que dicen, wow, ¿le apuesto o no le apuesto? ¿Sube o baja? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y le apuestan mucho la intuición. Entonces, esas personas, gracias a su experiencia o simplemente a esas vivencias anteriores, aprenden a tomar la mejor decisión con base en esa intuición, en ese conocimiento implícito. Esa es una de las fuentes. La segunda fuente es la que se conecta más con el tema madre. Okay. El tema madre proviene de algo que se llama la sensibilidad energética. La sensibilidad energética, según el método Harmat, según Harmat, ese instituto, es cuando nosotros, nuestro corazón, imagínense esto. No, no se lo imaginen, más bien, es real. ¿Listo? Okay. El corazón, con cada latido del corazón, produce una gran cantidad de electricidad. No es una chispita, es una cantidad eléctrica inmensa, en milésimas de segundo. Cada latido, al producir ese flujo eléctrico, está produciendo también un campo magnético. Esto es física básica. Un flujo eléctrico produce campos magnéticos. Entonces, lo que se encontró es que el corazón es el órgano en el cuerpo que produce el mayor campo magnético de todo el cuerpo humano. Es como si estuviéramos metidos en una esfera, por así decirlo, casi de ese tamaño. Un campo magnético que se puede medir hasta 2 metros alrededor de una persona.
que es lo que los magnetómetros hasta la fecha han podido medir. Pero si existiera un magnetómetro más sensible, lo podrían llegar a medir a cuadras de distancia. Muy bien, que es lo que en la antigüedad se conocía como sabios, magos, ¿no? Seres que extendían su campo electromagnético del corazón a distancias inmensas. Esto que tú estás diciendo me hace pensar que si papá y mamá desarrollamos esa inteligencia en el corazón y esa coherencia, ¿cierto? Pues si expandimos ese campo electromagnético desde el corazón hacia todo nuestro entorno, eh, esto afectaría o implicaría también en el estado emocional y de coherencia en el corazón de nuestros hijos. Vamos para allá. No he terminado el primer tema. Perdón. Denme esa pregunta, porque esa pregunta es súper linda y tiene una respuesta preciosa. Resulta que con el tema de la intuición tenemos la sensibilidad energética. Nuestro corazón, con ese campo magnético que produce, en pocas palabras, es como una especie de antena. Muy bien. Una antena tanto que recibe información como que la envía. Somos receptores y emisores de información. Nuestro corazón, todo el tiempo, cada vez que late, está enviando información y al mismo tiempo la está recibiendo. ¿Qué recibe y qué envía? No tenemos ni idea hasta el momento. La idea es que mejoremos nuestra intuición y tengamos la capacidad no solamente de enviar conscientemente información en vez de seguirla enviando inconscientemente, y también ser conscientes de qué información estoy recibiendo de mi entorno. Entonces, miren esto, yo puedo recibir información de la que tengo aquí al lado, ¿sí? Y lo que se ha comprobado científicamente es que yo permanentemente estoy enviando información de cómo me siento, de mi estado emocional. Entonces, si yo estoy triste, ella que está allá está recibiendo su campo electromagnético y su corazón está recibiendo mi tristeza, tal cual. Eso ya ha sido comprobado científicamente, ha habido muchos experimentos. Y si por el contrario yo estoy feliz y alegre, yo le estoy enviando a ella una información de alegría y felicidad. Muy bien. Otra cosa es que ella haya aprendido a bloquear o a permitir que la influencia externa la afecte. Y todo eso lo vemos en el método Harvard. ¿Cómo podemos enviar información conscientemente positiva o cómo podemos bloquearnos de cualquier tipo de información que pueda llegar a ser negativa o A mí sinceramente, para todos me parece muy interesante aprender tanto, o sea, saber, ahí sí como uno dice, o las mamás dicen, es que tiene memoria selectiva, aprender que el corazón tenga también como esa antena selectiva de elegir en qué momentos emana buena información y en qué momentos también se bloquea, sobre todo porque algo que influye mucho en nuestros estados emocionales son las imágenes, las noticias con las que nos acostamos o con las que estamos permanentemente a diario. Nosotros no vivimos en Bogotá, vivimos en un pueblo cerca de Bogotá, vivimos en el campo y cada vez que bajamos al campo como que llegamos con una energía como muy distinta porque la percibimos. Entonces, si esto es el pueblo donde vivimos, ¿no? Que es chiquito, no me quiero imaginar cómo se sentirá el ambiente y la energía en Bogotá, que es una ciudad tan grande, eh, y esto también me hace pensar y cuestionar un poco más sobre las implicaciones el Internet 5G, ¿no? Eso es otra historia que también es complicada. Ok, pero ante eso nos podemos aprender a bloquear, ¿cierto? Sí, pero digamos que eso va un poco más allá del campo electromagnético, porque eso afecta directamente la energía, la vibración y la estabilidad energética de las células como tal, ¿verdad? Eso es casi como si te estuvieran irradiando directamente a tu campo físico, a tus células. Entonces, es compleja la cosa. Pero bueno, continuando un poco con la intuición de las madres, a lo que quiero llegar es que, listo, ya sabemos que existe un campo electromagnético, ya sabemos que yo recibo y envío información permanentemente. Okay. Y lo que hay que añadir acá es súper clave.
Resulta que los seres humanos no son los únicos seres vivos que crean o emanan campos magnéticos. De hecho, todos los seres vivos tienen un campo electromagnético, algunos más débiles y otros más fuertes. De hecho, todos los seres humanos estamos dentro de un campo magnético gigantesco que es producido por la madre Tierra, el planeta. El planeta Tierra tiene un campo magnético que nos envuelve y nos nutre y nos alimenta. Y todo el tiempo nos está enviando información. Otra cosa es que nosotros pues no la escuchemos porque no tenemos esa sintonización a través de la intuición. Muy bien. Entonces miren lo que pasa. En nosotros no solamente recibimos la información de la Tierra, del campo magnético de la Tierra, nosotros también alimentamos el campo magnético de la Tierra, lo nutrimos con nuestra información, es lo que algunos llaman el inconsciente colectivo, es lo que algunos llaman también la información que nos conecta a todos, el nivel de conciencia planetario, etcétera, etcétera. Entonces hay una matriz más grande a donde llegan todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones, todas nuestras situaciones, que es el planeta Tierra. Y en pocas palabras, todos estamos conectados energéticamente de una u otra manera, aunque yo esté acá y Catalina esté en China, los dos seguimos conectados a través de esa rejilla llamada el campo magnético de la madre tierra. Imagínense como si fueran los carritos chocones que están conectados a una rejilla allá en el techo. Sí. Todos estamos conectados de esa manera, por el simple hecho de que estamos dentro del campo magnético de la madre tierra. Entonces, ¿a qué voy con la intuición de la madre? Mi hijo o tu hijo puede estar en la universidad, en el colegio o en otra parte del mundo. Y cualquier cosa que le pase, ella lo va a poder percibir porque no solamente estamos conectados a nivel electromagnético planetario, sino que hay una especial conexión aún más fuerte entre madre e hijo. Por eso existe ese fenómeno intuitivo. ¿Listo? Y hay un tercer fenómeno, que es otro, o más que un tercer fenómeno, es la tercera fuente de la cual la intuición saca su información, que es el secreto, el misterio acá. Y es cuando el corazón accede al futuro. Resulta que el corazón hicieron un experimento. Colocaron a un señor, a un muchacho, frente a un computador y simplemente le dijeron, con el mouse, dele clic al botoncito y va a usted a ver unas imágenes que se le van a presentar en el monitor. Simplemente mírelas. Nosotros vamos a estar midiendo tanto su corazón como su cerebro. A ver las respuestas que surgen con base en la información que ven sus ojos de las imágenes. En las imágenes había imágenes tiernas, imágenes alegres, imágenes de miedo, imágenes de terror, de todo un poco. No se sabía cuál iba a aparecer. Y lo que se encontró es que más o menos 3 milésimas de segundo antes de que el ojo viera la imagen en la pantalla, el corazón ya había reaccionado a la imagen. Ojo con esto. Eso quiere decir, y lo que comprobaron con este estudio, es que el corazón puede llegar a avisarnos de eventos futuros relevantes, emocionalmente relevantes para nosotros, para disuadirnos o avisarnos de que algo va a pasar. Como por ejemplo las personas que dicen, sentí una corazonada que me dijo que no fuera al viaje y no fui y para que tan un accidente. Claro. Por ejemplo, Ok. para no irnos muy lejos, en el caso del 9/11, ¿no? De las Torres Gemelas, muchas personas recibieron, les aseguro, ese aviso del corazón. Ese aviso de, mi amor, no sé por qué hoy no vayas al trabajo, o invéntate cualquier cosa, hoy siento que no es el día, quédate acá, algo no me suena, me siento rara. ¿Listo? O muchos hombres también lo sintieron, dijeron, hoy es un día raro, o cualquier cosa, o pido un día en el trabajo, y justamente era su corazón avisándoles sin que ellos supieran de que algo importante iba a pasar. Una pregunta. En la medida en que yo le haga más caso a mis corazonadas, aumenta mi fe, mi creencia, y eso hace que el campo electromagnético que emana el celular
el celular, el corazón. El celular también tiene campo electromagnético a Lo sé, propósito. lo sé. Aquí estoy pendiente de todos para irlos saludando, pero a lo que hoy es, en la medida en que yo vaya creyendo en mis corazonadas, eso hace que aumente mi fe, mi emoción, mi empatía por el corazón. Y en la medida en que yo vaya creyendo más en estas corazonadas, el campo electromagnético del corazón va haciéndose más expansivo o más visible ante mis percepciones, como diciéndome, sí, vas bien, yes, me creíste, no sé. Lo Ok, pregunto porque es una información que para mí es totalmente nueva y para muchas personas que de pronto ya han vivido, pero que no sabían que esto ya tiene un estudio científico, tiene una sustentación científica y que la ciencia pues se toma siempre su tiempo después de que pasan los sucesos, ¿no? Para corroborar este tema de la espiritualidad y sus manifestaciones. Pero siento que es muy importante que podamos hacerle caso a esas corazonadas, porque cuántas veces la esposa, ¿no? O el esposo o el hijo nos dice, papi, no quiero que te vayas hoy, o no quiero que salgas hoy de casa. Entonces, crean esa esposa que le dice que se ha arrunchado un poquito más, no mentiras. Pero me parece muy importante poder hacer caso a esto, eh, porque cuántas situaciones desagradables uno no podría evitarse en el día. claro. Digamos que científicamente hablando, eh, es al revés de cómo lo planteas. No Ok, es que con la confianza se aumente mi campo magnético, no. ok. Resulta que en términos científicos se requiere que haya una coherencia. Esto es un término en fisiología, se llama la coherencia fisiológica. Es cuando mi corazón, mis emociones y mi sistema endocrino están sincronizados. Al estar sincronizados, en pocas palabras, es cuando mi corazón y mi cerebro están sincronizados. Muy bien. Eso no es normal en la mayoría de los seres humanos. Nosotros vivimos no en coherencia, sino en incoherencia fisiológica. Nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestras emociones no están sincronizados. Así vivimos todo el tiempo. Y de hecho se ha encontrado que la incoherencia fisiológica, o también la vamos a llamar incoherencia cardíaca, es fruto también del estrés, es fruto de la ansiedad, es fruto de las emociones negativas comúnmente conocidas, que generan unos estados específicos en nuestro corazón. Y el corazón, ojo, a partir del descubrimiento de 1800 y pico, el corazón se volvió el rey del sistema. Muy bien. Si ya dijimos que el que recibe la información primero es el corazón, ¿sí? Y de hecho se ha encontrado que si el corazón no está en coherencia, o sea, no está en sincronización, no está generando emanaciones coherentes, puede llegar a bloquear el cerebro de la cabeza. Okay. O sea, el que tiene el poder acá no es el cerebro, es el corazón. Muy bien. Y con base en eso, yo puedo llegar a activar mi corazón para mejorar mis funciones mentales, mejorar mi cerebro, disminuir condiciones de enfermedad o mejorar condiciones de sueño y descanso. Solo manejando el corazón y controlando un poco mejor mis emociones. Entonces me perdí la pregunta que hiciste. Ah, no, ya me acordé. Entonces, a lo que hoy es, científicamente hablando, lo que importa más que el hacerle caso a mi intuición, que obviamente es lógico, Claro. es ser más coherente. Muy bien. El ser más coherente es un estado que yo puedo alcanzar en un segundo. Oigan lo que dije, no en una hora, ni en un día, ni en una semana, ni en un año. En un segundo. Muy bien. Y Wow. esas son, y de hecho hay 8 o 10 herramientas, técnicas, ejercicios que enseña el método Harmat, que enseñan a la persona a llegar a ese estado de coherencia en un segundo, mantener el estado de coherencia el mayor tiempo posible y generar estados más profundos de cambios fisiológicos en mi cerebro y en todo mi sistema para mejorar todo mi organismo. Entonces, cuando yo me mantengo en coherencia, mejoro mi intuición. ¿Listo? Entonces, coherencia, mejoro intuición. Intuición. Al mejorar la intuición,
pues voy a ser más intuitivo, voy a poder captar mejor esos mensajes y por lo tanto voy a poder empezar a entender mucho mejor a mi corazón. Nosotros somos especialistas en entender al que está acá, o por lo menos escucharlo, pero no tenemos ni idea cómo escuchar al que está acá. Bueno, ¿y cuál sería un lenguaje con el que yo puedo hablar con el corazón? O comprender qué es lo que me está queriendo decir. Claro. Uno, científicamente hablando, para no sacarme al tema espiritual, pero ahorita lo hago el paréntesis. Científicamente hablando, el método Harvard dice, mire, la única forma que hemos encontrado para que usted logre eso, para que empiece a hablar con su corazón, lo entienda, se comunique, conversen, se tomen un tintico. Todo eso es siendo más coherente. Siendo más coherente. Okay. Pero no es cualquier coherencia, se llama coherencia fisiológica. ¿Listo? No es la coherencia de lo que pienso es lo que digo, no señor. La coherencia fisiológica es un estado muy diferente, físicamente muy específico y muy fácil de alcanzar. Como les dije, en un segundo. ¿Vale? Entonces digamos que no es la coherencia teórica, sino que es la coherencia fisiológica. ¿Vale? Y es a través de la coherencia que se obtiene ese tipo de resultados. Esa conexión con el corazón, esa comunicación que se vuelven llaves, parceros, no panes. Y que empiezan a escuchar esas intuiciones. Bueno, yo quiero aprovechar aquí que nos están haciendo unas preguntas y también a saludar. Quiero saludar nuevamente a Guerrero Maximiliano, Gaby Fernández, Aldemar Infante, Ángela María Ortiz, Tad Duarte, Cristina Echeverry, Natalia Prieto, Leti Quintero, Gaby Fernández, Camilo Velázquez y Fabián Rodas. Gaby Fernández te hace una pregunta, dice, ¿cómo cambias esa emoción negativa a positiva? Muy bien. Gracias, Gaby, por la pregunta. Mira, cambiar la emoción positiva por negativa, al revés, negativa por positiva, requiere varias etapas, dependiendo de la emoción, o varios ejercicios, por así decirlo. De hecho, en el método Harvard, en el taller que se va a editar este fin de semana, el día sábado y domingo, son 2 días súper poderosos. Ahí enseñamos una técnica muy poderosa para hacer ese cambio. Pero en esencia, ¿qué se requiere? Te puedo adelantar algunas cosas. Primero, ser consciente de lo que estás sintiendo. O sea, darle nombre. O sea, si estoy triste, si estoy Claro, feliz, estoy feliz. Claro. Ojo, una parte importante de estas herramientas es, nosotros normalmente tendemos a dejarnos llevar por las emociones, ¿no? Sí. Reactivamente. Entonces estoy furioso, ¿no? Y es que estoy furioso y normalmente la única manera de calmar la furia es dejar que pase el tiempo. Okay. ¿Cierto? Como, ay, me voy a calmar, me salgo, tomo un airecito y me calmo. Ya, ¿saben? Calmarse. Pero realmente sí hay una herramienta muy linda para poder pasar de la negativa, de una furia, por ejemplo, a un estado de compasión, a un estado de calma o de armonía. ¿Listo? Y eso requiere principalmente que las sustituyas por el estado emocional opuesto positivo. En primer lugar, ¿qué hay que hacer? Bajar el nivel de la emoción negativa. ¿Listo? ¿Cómo se baja el nivel? Si yo estoy supremamente furioso que mato y como el muerto, pues en ese momento no voy a poder cambiar o coger una emoción positiva. Primero tengo que disminuir su intensidad. ¿Cómo se disminuye? Con respiración. ¿Listo? Lo que nos decían de chiquitos, que uno está furioso, respira, respira por favor, cálmate. Respira. La respiración es el lenguaje universal para manejar las emociones y para hacer cualquier tipo de herramienta. Una vez hemos disminuido eso con una respiración, de hecho ahorita les voy a dar una herramienta para que la puedan llevar a su casa y la puedan practicar. Una vez disminuye la emoción y la emoción ya está un poco más baja, ya está manejable, por así decirlo. Yo sigo sintiendo la furia, claro, ya está más manejable. La situación no ha cambiado, pero bueno, ahí voy. Lo siguiente es que recuerdes un momento en tu vida
¿sí? En donde hayas vivido, sentido emociones positivas. Estoy hablando de alegría, compasión, amor, cariño, elogios, ¿saben? Ujú. Orgullo, ¿sí? Entonces, busquen un momento en sus vidas en donde hayan alcanzado ese estado emocional. Y una vez tengan esa furia disminuida, inmediatamente, conscientemente, regresen a ese estado, a esa memoria, a esa situación. Puede ser el momento en el que me entregaron mi diploma de universitario, ese famoso día o el día que, no sé, conocí a mi primera novia o cualquier cosa de eso. ¿Listo? O el Ah, día no, que me no, casé, ¿qué tal? La o el primera día que me novena. casé, o el día en que tuve a mi primer hijo. Ujú. Esos momentos que son especialmente emocionalmente fuertes e intensos en términos positivos. Entonces, ojo con esto. Cuando ya lo hayan bajado, inmediatamente traigan esa emoción. Y como la emoción es tan fuerte, es muy positiva, es muy intensa, les va a ayudar a dar la vuelta. ¿Listo? Entonces ya la furia se queda atrás y ustedes ahora están sintiendo una emoción positiva intensa, lo cual los va a llevar a una coherencia. ¿Listo? Esa coherencia, al estar en coherencia, les va a permitir pensar mejor, porque uno en furia se produce algo llamado la inhibición cortical. La inhibición cortical quiere decir que hay el córtex, que es la zona del cerebro, la parte ejecutiva, es la zona frontal. El córtex es la que toma decisiones, es la que tiene ese sentido común, es la que se encarga de hacer las cosas correctamente. Pero cuando estamos molestos, con emociones negativas, todo esto parece que no sirviera para nada. Es cuando uno dice, ay, la embarré, ¿cómo fui a cometer esa brutalidad? Es que no estaba pensando, y literalmente no estaba pensando. No pensamos. Entonces, cuando se baja la emoción y se pasa a una positiva, tú ya no solamente estás en una emoción positiva, sino que ahora tu mente, tu cerebro, están con la capacidad de resolver mejor la situación que se te presentó y afrontar nuevamente de una manera más inteligente, literalmente, el problema que te originó la furia. Una pregunta y me acaba de llegar y es, em, para efectos prácticos mientras que eso ocurre o para contribuir a eso. Yo siempre he visto que las personas cuando ven fotos de animalitos tiernos o videos de animalitos consintiéndose, ¿no? El que está en el zoológico y consiente al tigre y al león, ¿no? Y uno dice, ah, está lindo. ¿Sí? Eso también ayuda a que el corazón inmediatamente cambie su estado y que los niveles de emoción bajen. Sí, de hecho me hiciste acordar de una historia con una persona a la que le hice un entrenamiento personalizado de las herramientas Harman. Ella no tenía tiempo de tomar un curso, entonces me dijo, ay, díctamelo personal y lo hicimos. Y ella me contó, de hecho, una de las herramientas y los ejercicios que se hacen es identificar cuáles son esos estados en los que entras en coherencia en facilidad. Y los estados de coherencia fácil eh, son normalmente los estados o esas cosas que te gusta hacer Ujú. o ver o sentir que te ponen feliz, que te ponen contento, ¿no? Para algunos será comer helado, para otros será ir a cine, para otros será otras cosas, ¿no? Estar en la naturaleza o ver una fotografía de un perrito o de cachorritos o los gatos, mejor dicho, la ponen feliz. En el caso de esta persona era eh, comer chicharrón, ¿saben? Lo máximo. Entonces, claro, ella decía, mira, mi herramienta infalible es cuando estoy estresada, angustiada o con ansiedad, simplemente me imagino comiendo un chicharroncito con limón y ya eso me relaja todo. Entonces, la pregunta aquí obviamente es, ¿cuál es tu chicharrón? ¿No? ¿Cuál es tu chicharrón? Y utilicen ese chicharrón para disminuir y pasar a estados de coherencia más rápidamente en cualquier momento. Y esto lo pueden usar antes de reuniones que ya saben que son estresantes o complicadas, en el tráfico, cuando estén en la casa y no sé, los hijos estén como locos y ya están ustedes que se arrancan los pelos, o con la pareja, Ujú. que estén discutiendo, listo, está bien, estamos discutiendo, estamos bravos, eh,
no hubo solución, me salgo un rato, hago mi respiración, cambio mi estado emocional, un ratico, y ya que estoy en coherencia, regreso y van a ver que la actitud para el diálogo va a ser totalmente diferente. A mí me funciona mucho algo para levantarme cuando estoy en Bogotá atendiendo consultas, y que, como que estoy lejos de casa, lejos de mis hijos y todo esto. Yo les grabé a ellos sus carcajadas y lo tengo como el timbre que me levanta. Entonces no me levanto como, ay, qué pereza, sino es un nuevo día, tenemos toda la energía, toda la motivación, toda la fuerza, porque para mí mi chicharrón son las carcajadas de mis hijos y recordar cuando salieron de mi vientre. Total, y las risas de los niños es de lo más pegajoso que puede haber en el mundo. Bien, Juan, mira, también Ángela María Ortiz dice, a veces cuando estoy haciendo meditación de liberación de una memoria o un perdón hacia alguna situación, siento un leve dolor en el corazón y luego se desvanece. ¿Qué nos podrías compartir de eso? Gracias, ¿cómo es? Ángela. Angelita, gracias. Meditación de liberación de una memoria, wow, esos son estados emocionales sumamente intensos y poderosos. Y lo que te puedo recomendar simplemente es, una vez hayas hecho ese estado, porque para poder hacer el trabajo correctamente en ese tipo de liberaciones debes, de una u otra manera, sentir otra vez eso que sentiste y desde un estado más consciente soltarlo, ¿no? Exactamente. Obviamente uno queda con ese estado de incoherencia, llamémoslo. Ese estado de incoherencia, de dolor, de pronto como de culpa, en lo profundo, ¿sabes? Y por más que ya lo liberaste, el tema es que se han producido un montón de Conexión. Hormonas en tu cuerpo. Estamos hablando fisiológicamente hablando. Cada emoción, ¿cómo con esto? Cada emoción en nuestro cuerpo produce una respuesta hormonal. Quiere decir que miles de millones de químicos se liberan y fluyen en nuestro torrente sanguíneo por todas partes del cuerpo. Entonces, digamos que al sistema endocrino hormonal no le interesa que estés haciendo una regresión a vidas pasadas, o que estés haciendo una pelea con tu esposa ahorita, o que estés liberando vidas pasadas, ¿sabes? Exacto, la emoción es la misma, emoción es emoción, y la emoción va a dar una respuesta hormonal. Entonces, la manera de despejar y de limpiar o de contrarrestar los efectos hormonales de esa situación emocional es pasando un estado de coherencia lo antes posible. Entonces, o es activando el chicharrón, o es, trayendo una memoria sumamente intensa y positiva de tu vida, que tú recuerdes, ¿sabes? Okay. Esa es. Bien, Diana Marín nos dice, algunos tips para lograr esa coherencia. Ya nos diste uno. Bueno, entonces, tips para la coherencia. Tome nota. Muy bien. El primero es, realmente el más importante de todos, es la emoción, el manejo de las emociones. Hay un ejercicio que hacemos al comienzo del curso, que es que le ponemos a la persona a evaluar y a revisar desde su experiencia, cuál cree ella o él que es el área del ser humano, lo que llamamos los dominios de la resiliencia. Hay 4 dominios de la resiliencia: físico, cuerpo físico, sí, emociones, mente y el aspecto espiritual. Muy bien, hay 4. Esas 4 permanentemente gastan energía o recargan energía. ¿Listo? Todas usan energía o gastan energía. Ahí hasta ahí vamos. ¿Cuál de las 4 normalmente, o que les dice el sentido lógico, el sentido común, cuál de todas ellas es la que más gasta energía normalmente? La emocional. Algunos dirían de pronto el cuerpo físico, porque si yo corro mucho con ejercicio, pues gasto energía. Sí. Otros dirán la mental, porque si me pongo a pensar y a darle vueltas a un problema todo el día, pues quedo mamado al final del día.
¿sí? Sí. Otros dirán, no, pues el espiritual, o etc. Lo que ha descubierto la ciencia es que el emocional, el emocional, siempre es el que más gasta energía en todas las áreas de nuestro cuerpo. Emocional. Nosotros en las emociones estamos felices. Al día siguiente, no, al día siguiente no, a los Al 10 ratico. segundos estamos tristes, felices, ansiosos, cansados, bla, 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 bla. Entonces, gastamos, renovamos, gastamos, renovamos, gastamos, renovamos, pero en la mayoría de los casos ese ritmo el cuerpo no lo aguanta. Les aguanta un mes, 2 meses o 3 meses, por muy contentos, emocionados que estén haciendo lo que estén haciendo. Pero si no tenemos herramientas que nos permitan recargar nuestra energía más de lo que la descargamos, entonces vamos necesariamente a generar un choque energético. Y el choque energético, como vimos, como les explicaba de los dominios, va a afectar a los demás cuerpos. Entonces, si mi emoción es la que más desgasta, pues ya no va a haber energía para mi cuerpo físico, la suficiente, entonces voy a sentirme cansado, exhausto, no voy a poder dormir o descansar bien. También va a afectar mi parte mental, no voy a poder tomar buenas decisiones, me voy a sentir como embotado, no voy a enfocarme correctamente. Y el tema espiritual también, porque por ejemplo, si definimos la espiritualidad como la capacidad de meditar o ese tipo de cosas, pues no va a tener mi cabeza pasada ahí. Okay. ¿Listo? Entonces estamos en los tips. Ah, bueno, entonces, el tip primero es mantener emociones positivas permanentemente. Yo sé que a lo largo del día vamos a pasar permanentemente por muchos estados negativos, ¿vale? ¿Sí? Eso es de ser humano, ¿sí? Pero tenemos la capacidad de controlar cuánto tiempo voy a permitir que esa emoción me afecte, ¿sí? Okay. Yo me voy a sentir furioso, angustiado, con miedo, estresado, no lo puedo evitar. Pero sí puedo decir, momentico, yo no quiero que este estrés, que esta angustia o que este miedo me dure 5 horas, 6 horas, todo el día, una semana, porque eso es supremamente enfermante. Enfermante en términos hormonales incluso. Todos sus estados producen esta hormona, Cortisol. el cortisol. Y el cortisol, el problema del cortisol no es que sea malo en sí, es natural. El problema es que dure tanto tiempo en nuestra corriente sanguínea. Entonces, cuando el cortisol deja de durar 30 minutos y pasa a durar 8 horas, ojo, ya me está afectando nuestros riñones, nuestro cerebro y prácticamente todo nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, yo con las técnicas de HARMAT y método HARMAT puedo controlar eso. Pues decir, un momentico, listo, está bien, estoy estresado, está bien, estoy estresado. Listo. Digamos que es una reunión. Entonces, antes de la reunión, entro a mi coherencia y después de la reunión que salí estresado, en vez de seguir estresado todo el día, inmediatamente salgo de la reunión, ¡pum! Cojo mi chicharrón, me como el chicharrón o traigo ese recuerdo de mi pasado. Y ahorita que tú lo dices, como palabreándolo y escuchándote, desde que yo tomé el método, que ya es un año larguito, que vengo practicándolo, sí me he dado cuenta, no voy a decir que no me enoje, porque yo sé que soy un apático, pero lo que sí he podido evidenciar es que ya no me demoro tanto en el enojo. Como que me enojé, lo reconocí, como que lo hice, me puse a lavar la loza, porque ustedes saben que yo amo lavar la loza, y, y estando lavando la loza empiezo a practicarlo, ¿no? Porque sé que esto afecta todos mis músculos, mis células, mis tejidos, y creo que el amor propio empieza por ahí, por también darle como otro tipo de sensaciones al cuerpo mucho más positivas, y me he dado cuenta que el estado emocional cambia muy rápido. Y uno lo ve en los mismos niños, yo creo que los mismos niños también, que son una montaña rusa de emociones durante todo el día, ellos no sintieron enojo, pero salen rapidísimo, ¿no? Ujú. Entonces yo sí puedo decir que ahorita que te escucho y haciendo como remembranza, sí puedo decir que esos estados ya los he podido controlar mejor y no solo eso, sino
no voy a decir que no me enojo, pero sí salir mucho más rápido del estado del enojo, que yo siento que eso es una ganancia importantísima. Una de las técnicas básicas que enseña y siempre ha enseñado y siempre va a enseñar el método Harvard, porque es la base de absolutamente todo, se llama, y se los voy a enseñar ahorita, se llama la respiración enfocada en el corazón. Okay. La respiración enfocada en el corazón es algo muy sencillo y resulta que consiste en lo siguiente. Todos los ejercicios que crea el método Harvard no necesitan tener los ojos cerrados. Yo digo que las herramientas de Harvard están hechas para la batalla, por así decirlo. O sea, que tú estés en un conflicto, en una pelea, que estés corriendo, que estés en el tráfico, que te hagas que tener los ojos abiertos y estés en un, digamos que en un ambiente sumamente estresante y puedas hacer la técnica sin necesidad de meterte a tu casa, ir a tu sitio sagrado, cerrar las piernas, cruzarlas, poner un incienso, nada de esas vainas, ¿no? Ustedes simplemente hacen el ejercicio con sus ojos abiertos o cerrados, como quieran, y esto también tiene efectos en ustedes. ¿Muy bien? Dicho esto, entonces simplemente la respiración enfocada en el corazón lo que busca y cómo se hace de la siguiente manera. En primer lugar, van a comenzar a respirar suave y profundamente. Muy bien, suave y profundamente, más suave y profundo de lo normal. Muy bien. Procurando, ojalá, que la respiración sea en ciclos de 5 segundos de inhalación y 5 segundos de exhalación. El ciclo rítmico ayuda que se genere una especie de armonía respiratoria y esa armonía en la respiración va a empezar a generar efectos en nuestro corazón y en nuestro cerebro. Ya con la respiración vamos a imaginar que estamos respirando no desde la nariz, sino desde el corazón. Ojo con esto, es como si el corazón tuviera una nariz ahí metida. ¿Listo? Entonces, vamos a imaginar que inhalamos y exhalamos desde el corazón. Solo hacer eso ya nos va a mejorar y a llevar a estados de coherencia en un primer nivel. ¿Listo? Entonces, si ustedes pueden hacer eso a lo largo del día, en estados, si ustedes están en la casa, no están relativamente estresados, hagan ese tipo de respiración y se van a dar cuenta que en muy poco tiempo van a tener cambios en su capacidad de enfoque, de tomar decisiones, puede que incluso mejoren situaciones de salud en algunos aspectos. Solo eso va a mejorar su vida, solo hacer eso, haciendo la respiración enfocada en el corazón. Ya en el taller les damos unas herramientas adicionales que se combinan con esta, que tienen efectos sumamente poderosos en su fisiología, en sus hormonas, en su cerebro, en sus ritmos cardíacos. A propósito, hay un tema muy lindo que me gustaría compartir con ustedes, y es que algo que a mí me sorprendió mucho cuando tomé esta información y me certifiqué como facilitador del método Harvard, es que em, yo sé que espiritualmente todos sabemos que hay algo llamado el ego, ¿no? El ego en nosotros que es ese que nos pone las cosas difíciles y justamente por eso es que salimos adelante al mismo tiempo, ¿no? Okay. Uh-huh. Cuando recibí esta información, digamos que tuve la capacidad de, por así decirlo, ubicar el ego fisiológicamente en una parte de nuestro cuerpo, para ponerle unos términos, ¿no? Esto es una opinión personal, no es que sea dicho por Harman, pero siento que tiene mucho sentido. Resulta que desde que nacemos, nuestro cerebro tiene un área en su interior que se llama la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es una amígdala que es la que se encarga de la memoria de las emociones, de nuestras emociones. Uh-huh. Y lo importante de esto es que, según lo que ha descubierto Harvard y todos los neurofisiólogos que han estudiado la amígdala cerebral funciona como un regulador interno. Muy bien. Como una especie, para poner un ejemplo, como una especie de aire acondicionado interior. ¿Sí? Entonces, el aire acondicionado está programado para cierta temperatura. Mantener la temperatura de ese nivel, emocionalmente hablando.
esa configuración nosotros mismos se la hemos dado a nuestra amígdala con base en las emociones que hemos sentido a lo largo de nuestra vida. ¿Listo? Entonces, la amígdala empieza a configurarse con base en las emociones repetitivas de manera constante. ¿A qué quiero llegar con esto? Que si ustedes revisan su vida y pudieran hacer un diagnóstico de en qué porcentaje he vivido más emociones negativas que positivas o más positivas que negativas, ¿sí? Y esa va a ser la configuración a la que va a estar su amígdala cerebral. En el 99% de los seres humanos es una configuración que busca o lleva a la persona a un estado de incoherencia fisiológica. Okay. ¿Listo? Entonces, si yo cogiera una persona, y de hecho hay aparatos y en el curso Hay un aparato. hay aparatos donde medimos la coherencia fisiológica y podemos ver con su corazón, con los ritmos cardíacos, cómo está tu coherencia. En el 99% de los casos, todo el mundo está en incoherencia. O sea, de ahí no se salva nadie. ¿Listo? De pronto el meditador o de pronto el gurú lo logra. ¿Listo? O personas que ya llevan practicando estas herramientas por lo menos por 6 semanas. ¿Listo? Entonces, a lo que voy es que esa amígdala, si yo estoy, digamos que está configurada para sentir desasosiego permanente, o sentirme con desconfianza, o sentir que no puedo, o sentir que la vida es difícil, ¿no? O sentir que lo regalado no es tan fácil, ese tipo de cosas. Entonces, por más que yo reciba algo bueno, por más que reciba un regalo, por más que reciba una sorpresa, claro, yo la disfruto y me emociono, pero esa emoción, ojo, no es normal, está sacando de la configuración en la que tú mismo programaste tu amígdala. Entonces la amígdala empieza a encender las alarmas, dice, ojo, cuidado, cuidado, se está saliendo de la configuración normal del cuerpo. Entonces la amígdala inmediatamente se encarga de regresar tu estado emocional a lo normal. Miren esto, miren esto. Entonces, por así decirlo, nosotros hemos creado a nuestro propio enemigo que está aquí adentro. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que la amígdala cerebral, afortunadamente, se puede reprogramar. ¿Listo? ¿Cómo se reprograma? De la misma manera en que se programó originalmente. ¿Vale? Entonces, ¿cómo la vamos a programar? Hay una técnica especial para eso. En esencia, o la lógica de la reprogramación es, a partir de la fecha, tienes que darle más estímulos positivos de los negativos. ¿Listo? ¿Cómo se hace eso? Controlando mucho más conscientemente tus respuestas emocionales. O por lo menos la duración de ellas. ¿Listo? Y esto nos va a llevar o nos lleva a que según estos estudios yo pueda más o menos en 6 semanas con estos ejercicios reconfigurar totalmente mi amígdala cerebral. Para que el día después de 6 semanas mínimo yo los pueda medir a ustedes, pueda medir su ritmo cardíaco, la variabilidad de su ritmo cardíaco y me muestre que ya hay un cambio en su coherencia o en su incoherencia. Pues Juan, yo siento que todo esto que tú nos has compartido es supremamente importante, porque pues todos tenemos corazón y creo que si tenemos corazón es muy importante saber cómo comunicarte, escucharlo y manejarte a través del corazón. Siento que es importante que nos cuentes un poco del taller que vas a dictar este fin de semana, cuánto dura, qué costo tiene, a dónde se pueden inscribir, a qué teléfono pueden llamar o escribirte por WhatsApp. O sea, toda la información que puedas para que aquellos que estén interesados en dar un regalo del Día del Padre para este domingo del Día del Padre o también se quieren dar un regalo a sí mismos sobre el corazón, ¿sí? Pues lo puedan hacer y puedan aprovechar esa oportunidad
que sé que no los estás dictando tampoco tan seguidos y que vale la pena que no se pierda esta valiosa información, pero también esta trascendental experiencia. Muy bien. Ahorita, afortunadamente, gracias a nuestro amigo el COVID y a la cuarentena, se ha hecho necesaria el convertir el curso en online, ¿no? Eso ha permitido disminuir un poco costos, entonces pues ya no se alquila un salón, ya no se pagan refrigerios ni nada de esas cosas, por lo cual ha permitido disminuir el costo del taller bastante. Entonces, para todos aquellos que quieren tomar el taller, que están interesados en la información, no solamente van a recibir una información de primer nivel, a propósito, hago una pequeña paréntesis, toda la información para aquellos que pronto han escuchado o siguen las enseñanzas de el doctor Joe Dispenza, ahorita que está en Gaia y en varios canales ya ha dado unas conferencias extraordinarias sobre el cerebro. Greg Braden, si pronto lo han escuchado también, e incluso Drumala Melquisedec, los tres se alimentan científicamente de este instituto. Este instituto prácticamente es la fuente de la cual todos ellos se alimentan y basan todas sus enseñanzas, en su gran mayoría. Entonces, ustedes no solamente van a estar recibiendo información extraordinaria, científicamente validada, sino de una fuente de primera mano. Muy bien, una fuente sumamente importante, la cual los mejores del mundo se alimentan. Segundo, el precio prácticamente está rebajado al 50%. Muy bien. Entonces, el que quiera más que le piquen caña, como dicen por ahí. Y se van a poder llevar más o menos unas 12 herramientas. Vamos a hacer el taller en 2 días. Los horarios van a ser de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el sábado. Y el domingo vamos a salir un poco más temprano, por ahí tipo 1 de la tarde, ya estamos terminando. Van a recibir una información importantísima a nivel científico, obviamente fácil de entender, no súper complicada, que les va a permitir entender mejor este proceso, porque es importante cada una de las técnicas y qué efectos tienen en su cuerpo, en sus hormonas, en su cerebro, en su corazón, en su sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Van a descubrir muchísimos más misterios que tiene el corazón que aquí pues no se pueden explicar. Y se les va a entregar un certificado y un manual de 30 páginas donde aparece prácticamente toda la memoria del taller, incluidas todas las técnicas. De tal manera que ustedes tengan el registro de las técnicas, pueden practicarlas en su casa y puedan tener una información y una teoría bastante importante para que puedan practicar esto en su casa o incluso enseñárselo a sus hijos, a sus hermanos, a su esposa, a su esposo, porque a todos nos sirve y entre todos, mientras más podamos estar en coherencia, más alimentamos la coherencia planetaria y por lo tanto más personas llegamos a la coherencia. Que en este momento nos sirve a todos aumentar el sistema inmunológico y eso empieza desde el comportamiento de nuestras hormonas y de todo el funcionamiento fisiológico del cuerpo. Para inscribirse al taller es muy sencillo, simplemente pueden entrar a la página www.desarrollophi.com. Ahí ustedes entran al curso del método HARMAT, dejan sus datos, yo les envío posiblemente un correo electrónico donde les envío información adicional y les envío las formas de pago. Hay 2 formas de pago principalmente, una es consignación o transferencia, Bancolombia, y la otra es pagos con PayPal. ¿Listo? Y ya, dicho eso, inmediatamente una vez realizado el pago, simplemente se les envía el certificado no, el diploma, con alguna información adicional para que puedan ir mirando y nos vemos entonces el sábado a las 9 de la mañana. Tacho. Antes de que cerremos, tú hablaste del dispositivo con el que se mide la frecuencia. Correcto. ¿Tú nos podrías aclarar un poco más qué es ese dispositivo? ¿Cómo se come eso? Claro que sí. Le echas un poquito de sal y pimienta y... Mentira. Bueno, resulta que se encontró que el corazón, hay 2 formas o 2 mediciones que se obtienen del corazón. Una es la frecuencia cardíaca, que es
los latidos, la cantidad de latidos por minuto. ¿Okay? Y otra es el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco no es la cantidad. El ritmo cardíaco es la variación entre un latido y otro. Muy bien. Resulta que el corazón permanentemente puede estar latiendo en intervalos más amplios o más cortos, más amplios o más cortos. ¿Listo? Los cortos, si está latiendo muy rápido, o sea, muy corto, es cuando, por ejemplo, uno está sudando, corriendo, que el corazón está muy rápido. Y los amplios es porque uno está más tranquilo. Los doctores hasta la fecha, algunos doctores todavía creen que mientras más constante sea esa variación, o sea, si no varía, es mejor. Pero si varía mucho, es malo. Eso es totalmente contrario. La ciencia y Harvard ha descubierto que mientras más variable sea el ritmo, la persona es más sana, es más resiliente, tiene más capacidad de enfrentarse a situaciones difíciles y complicadas. Entonces, eso es lo que se mide en el dispositivo, esa variación. Y resulta que esa variación también cambia por los estados de ánimo, los estados emocionales. Entonces, yo puedo, con esa variación y con ese dispositivo que mide en tiempo real los ritmos cardíacos, yo puedo sacar un cuadro o una gráfica que me muestra si mi corazón está en coherencia o en incoherencia fisiológica. O incluso me puede mostrar si soy altamente resiliente o no. La resiliencia es esa capacidad que tenemos de prepararnos para una situación difícil, recuperarnos después de una situación difícil o incluso adaptarnos en medio de una situación difícil. Las personas que tienen más resiliencia tienen más de esa capacidad. Y las personas que tienen menos de esa resiliencia se les dificulta adaptarse a los cambios. ¿Listo? Y todo eso lo mide el dispositivo. Entonces tenemos unos dispositivos, ustedes los conectan a su teléfono y en tiempo real ustedes pueden ver cómo está su corazón, cómo está su coherencia. Y lo importante de esto, más que eso, es que mientras hacen la técnica puedan ver en tiempo real cómo su corazón cambia en un segundo a un estado de coherencia. Ese dispositivo nos ha ayudado mucho con los niños, sobre todo con nuestro hijo mayor que ya vive sus emociones, ya las expresa y las maneja y todo. Y nos ha ayudado para que en tiempo real él pueda ver cómo funciona su corazón y cómo su corazón responde a esos cambios y a esos estados emocionales. Entonces, para las personas que están acompañando procesos de otros, que están en consulta, que son médicos o que simplemente quieren tenerlo en casa para su propia familia, también lo pueden adquirir con Juan Esteban. Yo les dejé aquí el teléfono y la página donde pueden inscribirse al taller. Y bueno, siento que también ese puede ser un maravilloso regalo del Día del Padre y a nosotros nos ha ayudado mucho el dispositivo. Estos dispositivos lo utilizan muchas personas diferentes, como decía Cata, terapeutas, médicos, especialistas, deportólogos, personas que practican yoga, meditación, ejercicios, todas ellas. ¿Por qué? Porque la coherencia es un lenguaje universal, no es una marca registrada de Harvard, por así decirlo, ¿sí? Entonces, hay personas que utilizan esto, por ejemplo, médicos, que le enseñan a las personas cómo alcanzar estados de calma y tranquilidad. Y le enseñan a la persona, le dice, mire, usted cuando hace esto mejora su coherencia. O personas, por ejemplo, que hacen meditación. Dicen, mire, cada vez que usted hace esta meditación, sea como se llame, ¿no? Yoga, kundalini, lo que sea, usted alcanza estados de coherencia. Y es cuando cuando nosotros lo vemos gráficamente, que realmente decimos, oiga, esta vaina sí funciona. ¿Listo? Como que hay una parte de nuestro cerebro profundamente que dice, uy, es que me gustaría verlo como para realmente decir, wow, o sea, de verdad. Y justamente los aparatos sirven para eso, para que viendo uno diga, esto sí funciona. Okay. Bueno, pues Juan Esteban, yo estoy muy contenta, amor, estoy muy contenta y muy orgullosa de estar aquí compartiendo contigo este espacio.
Gracias a cada uno de ustedes, a todos los que participaron, que hicieron preguntas, también entraron a este espacio, conocer un poco más de la inteligencia y la coherencia del corazón. Y bueno, les queda la invitación para que este fin de semana puedan acompañar a Juan Esteban en este proceso, pero sobre todo a desarrollar esas capacidades intuitivas que todos tenemos, pero que necesitamos escuchar muchísimo más. Hay que hacerle más caso al corazón que a la mente, porque finalmente son dos estructuras que son muy distintas, pero bueno, cada uno trae su medicina, ¿no? Como le decimos. Así que bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche. Aquí les queda el video para que aquellos que no lo pudieron ver completo lo puedan ver. Gracias por tu generosidad que nos entregaste 3 técnicas importantes. Ahí le dieron 3 Y lo que técnicas falta. y lo que falta. Y lo que falta. Y bueno, también muchos pueden ver el video en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, jucam.tv. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Jucam TV. Y bueno, ya está. Bendiciones para todos. Que tengan una bonita noche. Un Gracias placer. a todos. Y cualquier cosa, con mucho gusto, al WhatsApp a resolver cualquier pregunta. Chao. Chao.